Epístola a los Colosenses, una de las epístolas que Pablo ha escrito en la cárcel. También tengo aquí la versión Nueva Traducción Viviente, porque voy a leer una parte de esta Nueva Traducción Viviente. Este año, si Dios lo permite, iremos cambiando paulatinamente, sin dejar la Reina Valera 60, iremos cambiando paulatinamente a dos versiones, a la Reina Valera 2020, de la cual se han adquirido unas Biblias y se venderán a un precio absolutamente módico, sin más situación que poder cubrir el costo de comprar la escritura y de tener dinero para volver a comprar otras. Es la Reina Valera del 2020, y los que puedan adquirir la versión Nueva Traducción Viviente se las recomendamos. Entonces, mis hermanos, si han buscado ya Colosenses en el capítulo 3 de Colosenses, les voy a pedir que por favor se pongan en pie. Este mes celebramos y hacemos énfasis en la familia cristiana. Dice así la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículos 23, 24 y 25. Colosenses capítulo 3, versículos 23, 24 y 25. ¿Tienen, mis hermanos? Dice así la Escritura, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra revelada, Señor. Pedimos, Señor, que hoy, cuando nos pongamos, Señor, delante de tu presencia, como lo estamos haciendo ahora, para, Señor, conocer más de ti, tu Santo Espíritu revele a nuestro entendimiento la profundidad y la riqueza que hay en tu Escritura. Que, Señor, impacte nuestras vidas de tal manera, Padre, que salgamos de aquí renovados. Pedimos, Señor, que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre, Señor, agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sentarse, los hermanos. Día de la Madre en España. El Día de la Madre se celebrará en otros sitios. Y como estamos haciendo énfasis en la familia, no es una situación secreto que todas nuestras familias tienen problemas. Todas. Si usted hace una encuesta en la iglesia y pide levantar la mano a una familia que no tiene problemas, que no discuten, que no tienen inconvenientes, que no hay roces, que no hay un hijo o una hija que es la problemática o el problemático, le aseguro que no va a haber ni una sola mano levantada. Ahora, es importante que entendamos lo siguiente, y por eso hemos leído la Escritura. Nosotros como padres transmitimos a nuestros hijos mucho más que nuestro hermoso parecer. Cuando nació mi hijo Arturo, el primero, recuerdo que intentaba entrar al quirófano para estar allí en el momento del parto de mi hijo, pero no pude estar allí, y me quedé a la puerta de la maternidad, de esa área restringida, las puertas batientes, y esperaba ansiosamente a que saliera el doctor, la doctora, que en este caso era la que atendía, y me dijera que había nacido mi primer hijo. Recuerdo que cuando me pasaron a Arturo, que era muy pequeñito, muy frágil, lo primero que hice fue
que le conté todos los deditos de las manos y de los pies. Es el primero que hice. Y después miré su carita y dije, a ver a qué se parecía. Dije, bendito Dios, se parece a Patricia. Porque es cierto, mi hermano, yo tengo lo que llaman buen lejos. Si usted me ve de lejos, dice, tipo tan guapo. Pero cuando se acerca y me ve de cerca, no. Se revelan todas las imperfecciones. Pues miren, mis hermanos, mis hermanas, nosotros les pasamos a nuestros hijos mucho más que simplemente nuestra carga genética. Le pasamos a nuestros hijos la cultura. Hay familias en las cuales hay platos que son culturalmente apreciados. Yo, por ejemplo, no puedo comer cordero. A mí no me gusta el cordero, porque en mi casa no se comía el cordero. Pero hay familias que comen cordero desde pequeños. Y la familia nuestra, la familia de la iglesia y la familia de la fe, hoy tiene que salir de aquí aprendiendo alguna cosa que no solamente le traspasamos a nuestros hijos, cultura, educación, buenos modales, sino que le traspasamos algo que hemos recibido de nuestros ancestros. Yo hoy quiero desmitificar un mito que seguramente usted ha escuchado antes, que se llama las maldiciones generacionales. ¿Quién ha escuchado hablar de las maldiciones generacionales alguna vez? Todos hemos escuchado hablar de las maldiciones generacionales. Usted se consigue en la tranquilidad de su casa y usted observa que su familia va mal. Usted dice, ¿y este muchacho, esta muchacha, de dónde ha salido? O usted ve, ¿por qué me he casado con esto? ¿O por qué me he casado con esta? Usted empieza a ver en su casa grandes problemas, grandes situaciones de dificultad. Eso tiene un origen espiritual. Pero hoy quiero desmitificar, quitar lo que han aprendido ustedes de las maldiciones generacionales. Porque tenemos que tener absolutamente claro las cosas en la Escritura. Indudablemente todos los problemas que tenemos nosotros en nuestras casas, que hemos recibido de nuestros ancestros, que hemos traído, porque cuando nos casamos con una persona traemos nuestros problemas, nuestra manera de entender la vida, la juntamos con los problemas, con la manera de entender la vida de la otra persona, y aquello puede producir un gran inconveniente. ¿Cuántas veces no hay momentos en los cuales usted dice, es que este hijo o esta hija tiene el carácter de mi abuelo o de su padre? O si usted ve que en su familia hay problemas, usted echa la mirada para atrás y usted ve que han habido en su familia situaciones similares. No siempre estamos hablando de violencia doméstica, no siempre estamos hablando de dificultades con sustancias. Estamos hablando de situaciones que pasan de familia en familia, a veces de manera inadvertida. Usted echa la vista atrás y dice, ha habido algún problema similar en mi abuelo, en mi bisabuelo. Ha habido un problema similar en personas anteriores de mí. Y usted dice rápidamente, si usted ha ido a alguna iglesia, dice, una maldición generacional. Seguro que han escuchado eso, ¿no? Pues tengo que decirle que las maldiciones generacionales no existen. Existen consecuencias del pecado que se implantan en maneras de pensar y muchísimas veces pasan de generación en generación de forma desapercibida o inclusive aceptada. Inclusive muchas veces aceptamos y traemos a nuestra familia cosas que hemos aprendido en la nuestra y son salidas, maneras de pensar imperceptibles. ¿Tienen un origen espiritual? Sí, tienen un origen espiritual. Algunas veces usted va a congregaciones en las cuales le dicen a usted, usted tiene que arrepentirse de los pecados de su abuelo o de su bisabuela. No, es que mi abuelo o mi bisabuela peleaban mucho. Y mi abuelo le pegaba a mi bisabuela o mi bisabuela le pegaba a mi abuelo o había alcoholismo o había violencia. No necesariamente tienen que ser esos grandes pecados lo que hay en su casa. En su casa puede ser inclusive la permisividad. Pueden ser pequeños detalles que le están volviendo a sus hijos y a usted la vida, como dicen por allí, un yogur.
Entonces va a una congregación y le dice, no. Usted tiene que hacer una cosa. Usted tiene que arrepentirse de los pecados de sus abuelos. Tengo que decirle que eso no es así. Vaya conmigo a Ezequiel 18:20, por favor. Ezequiel 18:20. Yo lo voy a pedirle a mi hermano que por favor lo busque aquí en la Nueva Traducción Viviente. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted hoy va a salir de aquí y seguro que tiene algún problema en su casa con su marido, con sus hijos, con su esposa, con sus esposos, alguna situación de la dinámica familiar que no funciona de manera correcta. Hoy usted tiene que salir de aquí, mi hermano y mi hermana, teniendo claridad que con el poder del Espíritu de Dios obrando en su vida, usted va a empezar a darle al botón de reset, de reinicio en su vida. No se haya derrotado, no piense que usted no tiene futuro, no tiene capacidad. Dios nos ha dado la capacidad por medio de Jesucristo para entender la Escritura y por medio del poder del Espíritu Santo para romper esas cadenas que están metiéndose en su vida y que le hacen a usted muchísimas veces saltar de iglesia en iglesia, que le hacen muchísimas veces saltar de predicador en predicador, que muchas veces le hace venir aquí a la iglesia y rededicar no una vez su vida, 20 veces. Y cuando ya va por la rededicación número 54 de su vida, tratando de cambiar los problemas que usted no sabe cómo controlar, y ya se ha rededicado 54 veces, usted tira la toalla. Ya no puedo, Señor. Esto para mí es imposible. He ido a rededicarme para mis propios problemas. Mi carácter, por ejemplo, mi apego a ciertas situaciones. Y usted ve que no cambia. Y en la rededicación 50, los que llegan a los 50, porque algunos abandonan. ¿Saben lo que digo rededicación, no? Abandonan a los 50 o a los 40. Ya no puedo más. Y se deja. Y el diablo va trabajando en su vida y en su familia. Por eso esa escritura que hemos leído, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vamos a ver ahora por qué no hay maldiciones generacionales. Ezequiel 18:20, lo leen ustedes, por favor, en la versión Reina Valera, y nuestro hermano nos los va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que presten atención a lo que dice allí. A ver, ¿quién lo lee en la Reina Valera del 60? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Está clarito. Está clarito. Entonces piensa, lo tiene clarito, ¿no? Sí. Si está clarito, y eso es el Antiguo Testamento, está clarito, dice que usted es responsable de sus pecados. Pero resulta que sí es cierta que hay un origen espiritual en sus pecados que van a ser arrastrados en adelante. Van a tocar a su familia. Si usted es violento, y en mi casa había problemas de violencia. Yo veía a mi padre golpear la pared. Yo veía a mi papá de pequeño, recuerdo mi papá atravesar un armario de la ira. Atravesó un armario de un puñetazo. Y yo aprendí eso. Mi padre no se daba cuenta que lo estaba metiendo en mi familia. Ustedes saben que en mis principios del cristianismo, y todavía lucho contra eso, yo pido a Dios todos los días que me vaya transformando. Al principio del cristianismo yo llevaba debajo de la silla de mi coche, llevaba una barra para pegarle y para pelear a la gente. Yo era un peleón. Lo que llaman en España un pendenciero, cuidado con la palabra, no es la otra, es pendenciero, alguien que buscaba problemas. Mi esposa sufrió violencia. Mi padre lo hizo a propósito. No. Mi padre lo metió a propósito eso. Eso venía de sus padres. Eso venía de atrás.
hasta que entendí que por el poder del Espíritu Santo yo podía empezar a cambiar. De vez en cuando vienen ramalazos. Sí. De vez en cuando vienen ramalazos. Dios me ha dado una mujer paciente. Dios me ha dado una mujer de Dios que me ha ayudado en este proceso. Pero sí, hay consecuencias que pasan. Inclusive la manera en la cual usted aborda la fe en su casa, la está pasando a sus hijos. La forma en la cual usted le responde a sus hijos en una situación determinada, la está pasando a sus nietos. Vaya conmigo, y ahí lo vamos a leer también aquello, en Éxodo 34, del 5 al 7. Alguien la lee, por favor, en la Reina Valera del 60 y nuestro hermano en la Nueva Traducción Viviente. Ojo con esto, todo tiene un origen espiritual. Y si el problema es de orden espiritual, la única solución que podemos conseguirle, mi hermano, mi hermana, hoy aquí, para los problemas que usted está experimentando en el orden físico, que son de origen espiritual, la única solución es espiritual. Usted no puede ganar esta pelea que no sea con armas espirituales. Éxodo 34, este es el momento en el cual, y esto es muy importante, en el cual el Señor le da por segunda vez las tablas a Moisés. ¿Usted ha escuchado hablar de que Moisés fue el hombre más manso de la tierra? Pues Moisés tenía un problema de ira. Y la advertencia que está puesta aquí, que está escondida en la Escritura, se puede aplicar, esos principios se pueden aplicar a todas las cosas. Porque a Moisés, cuando vio al pueblo, cogió las tablas y ¿saben lo que hizo con las tablas de la ley? Que habían sido escritas con el dedo de Dios. E hizo que se bebiera el becerro. ¿Conocen la historia? Sí. Lea, por favor, alguien que lea Éxodo 34, 5 al 7, con mucho cuidadito. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Voy a aplicar esta para después leerlo en aquella versión. Dios le está mandando un mensaje a Moisés en la ira. Moisés sufría ira. Padecía de la ira. Y esa porción que dice que visito la maldad sobre los hijos de los hijos, es la que se utiliza para hablar de las maldiciones generacionales. Pero tengo que decirle, mi hermana, mi hermano, que si usted la lee en la versión original y esta versión que vamos a leer se acerca mucho, verán que el contexto y el sentido es diferente. Léanla, hermanos, por favor. Presten atención. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés, y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones, y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Toda la familia se ve afectada. El pecado causa problemas en la familia. En mi familia que hubo violencia,
y que fue inyectada en mi padre por mi abuelo, un hombre violento, que a su vez fue inyectado por mi bisabuelo, otro hombre violento. No lo hicieron a propósito. No lo hicieron a caso hecho, pero las consecuencias han sido arrastradas. Las consecuencias del pecado suyo, aunque parezca que sea un pecado pequeño, puede ser a largo plazo. Usted y yo no tenemos por qué arrepentirnos de los pecados de nuestros ancestros. Usted y yo lo que tenemos que hacer es cambiar. Y como esto es un tema de orden espiritual, usted tiene que aprender a solucionar esto de manera espiritual. Y aquí es donde yo quiero pedirle que usted saque el lápiz y papel, como está haciendo nuestra hermana Chile. Está apuntando allí todo, la transcripción. Porque esto, en este mes de la familia, requiere que usted lo tenga asumido e internalizado. Porque si no, le voy a decir, después de 40 años de estar en el Evangelio, lo que he visto que acontece. Usted vendrá a esta congregación. No conseguirá en esta congregación lo que usted cree que usted tiene que conseguir. Irá a otra. No conseguirá en la otra congregación lo que usted cree que tienen que darle. Irá a otra. Rededicará su vida cuantas veces tenga usted que rededicarla. Y el problema está allí, porque el problema no es la rededicación, el problema no es la congregación, el problema es que usted tiene que cambiar. Y tiene que cambiar por el Espíritu de Dios operando en su vida. No hay otra solución. En esta o en cualquier otra congregación a la cual usted vaya, usted tiene que tener claro lo que usted es, el problema y la solución. Amén. Amén. Pues lápiz y papel, mis hermanos. Primero, todos hemos nacido en maldición. Todos. En el Salmo 51, David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, dice: en pecado, en maldad, usa esa palabra, en maldad me concibió mi madre. Lea el 51.5. ¿Quién lo quiere leer? Y aquí en maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué dice allí? ¿Lo lee usted de nuevo? Por favor, léalo en la nueva traducción. Bueno, no, vamos a leerlo. Escuche, usted y yo hemos nacido en pecado. Y el pecado es maldición. Esa es la verdadera maldición. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, usted y yo, sus abuelos, sus antecesores, todos han nacido en pecado. Todos han nacido en maldición. Pero resulta que para usted y para mí tenemos solución. Vaya conmigo, por favor, a Romanos 5:13. Romanos 5:13 nos empieza a dar el contexto, sabiendo que usted y yo hemos nacido en pecado. Sabiendo que usted y yo y nuestros antecesores han nacido en pecado, y la maldición, el pecado es maldición. Debe usted claramente definido por eso. Sabiendo que usted no puede arrepentirse de los pecados de sus antecesores, porque hemos leído en Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, esa morirá. Que los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres llevarán el pecado de los hijos. Sabiendo que las consecuencias del pecado sí se implantan en familias por maneras de ser, porque aguas arriba alguien empezó a meter, y muchísimas veces de manera hasta ni se daba cuenta, un pecado que puede ser el que usted se puede imaginar: violencia doméstica, puede ser abuso sexual, puede ser en mala manera de responderle a los hijos, que es violencia verbal, puede ser que hay constancia de constantemente divorcio, puede ser incredulidad, puede ser brujería, lo que usted quiera. Póngale un nombre y usted lo conseguirá.
y que eso tiene consecuencias aguas abajo. Eso no es maldición, son consecuencias de una manera de ser, de un pecado implantado en el anterior y que tengo que decirle que como nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, estamos luchando contra eso. Romanos 5:13, ¿lo tienen? ¿Quién lo lee? Antes de la ley ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Bien, la ley de Dios, los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Quiero que usted lo tenga claro. Pero los principios morales que están en los 10 mandamientos son para la humanidad. Por ende, cuando el Señor le da en Éxodo, que usted va a Éxodo a partir del capítulo 17, cuando tienen la pelea, hasta el capítulo 22, ve toda esa historia que está allí. Y el Señor le da al pueblo de Israel los mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Pero usted y yo y toda la humanidad reciben la profundidad de los fundamentos morales que están en esa ley. Usted va a cualquier país que sea inclusive declarado ateo, usted verá que matar no está permitido. Usted y yo como gentiles, porque usted y yo que somos gentiles, no somos judíos, aunque tengo que decirle que este pastor tiene ancestros judíos, o si no lo sabían, hasta hace 200 años mi familia era judía. ¿No sabían? Ya lo saben. Sefarditas. Nosotros estamos bajo una maldición que es la maldición de la ley. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque la ley es para nosotros los principios morales que están en la ley. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Lo conocen, no? Es como cuando usted va cuando yo voy a la báscula del farmacéutico. Tengo un farmacéutico que es amigo mío allí, muy cerquita de casa. Y voy a la báscula y espero que esté la farmacia vacía. Y cuando ya la farmacia está vacía, voy y me pongo en la báscula. Y la báscula tiene una manilla aquí y otra manilla aquí que me lee el peso corporal. Algunas veces hasta me tomo la tensión arterial y lee la masa de índice corporal. Y la bendita báscula revela, muestra, expone que estoy obeso. Es más, tengo que decirles algo. Algunas veces la báscula dice, busque asistencia sanitaria. Su índice corporal es tanto, de masa corporal. Me tengo que poner a dieta porque la próxima vez que yo vaya a coger la cacharra máquina esa, me mandará al funerario de una vez. La máquina revela, al igual que la ley, cuán fastidiado estamos usted y yo. La ley del Señor, la ley moral perfecta, pura, buena, santa, como dice la Escritura, porque Timoteo recibe de parte del apóstol Pablo una carta, le dice, la ley es santa, pura y buena, el mandamiento es bueno, revela que usted y yo estamos fastidiados, pero no nos da la solución. Porque el hombre que quiere hacer las cosas de la ley, dice la Escritura, es maldito. Así que usted y yo, querido hermano, estamos malditos. Pero Dios ha aportado una solución del tamaño de una casa para que usted no tenga que rededicarse 50 veces. Porque 49 veces ha venido a donde el Señor para pedir que le cambie. Que quite esos problemas de su casa. Que le liberte a usted, que liberte a su marido, que liberte a sus hijos, que le cambie. La solución fantástica está aquí. Vayan conmigo a Gálatas. El versículo 13 del capítulo 3 nos dice que Jesucristo nos redimió, pagó el rescate de aquella maldición que estábamos nosotros en ella. Y es inmensamente interesante
Porque si usted lee el versículo 10, que lo voy a leer, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Usted y yo queríamos ser buenos, porque usted no se levanta de la cama por la mañana queriendo pelear con su esposa, queriendo robar, queriendo hacer cosas, ir en contra de los 10 mandamientos, o usted se levanta. Si usted me dice ahora, no, pastor, yo me levanto por la mañana con los 10 mandamientos atravesados, miren, se pone aquí, le echamos aceite y lo liberamos. Pero resulta que usted y yo tenemos salidas de actuación, maneras de hablar, cosas de orden natural cuyo origen es espiritual y que usted y yo no hemos sabido cortar porque no hemos ido a la fuente verdadera. Primero tiene que entender que si usted ha aceptado a Jesucristo como Salvador, el diablo ha quedado desarmado en su vida. Jesucristo le ha libertado porque Él ha cogido las actas que eran contrarias, como dicen en Colosenses, a usted y a mí, y esas actas que eran contrarias nos llevaban a nosotros a actuar, a pensar de una manera que no era correcta, porque era la manera carnal, y las clavó en la cruz. Dice la Escritura en Colosenses que el Señor Jesús, cuando las expuso allí, desarmó al diablo. El diablo ha perdido toda legitimidad con usted, pero no ha perdido el poder. Ojo con eso. El diablo ha perdido todo derecho legítimo sobre su vida cuando usted se coloca debajo de Jesucristo. Por aquí lo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, todo el que es colgado de un madero es maldito. ¿Y por qué lo hizo eso? Primero, usted tiene que entender, y voy recapitulando, porque usted tiene que tenerlo claro para que usted cambie hoy. Cambie los esquemas de pensamiento, cambie las situaciones en su casa y empiece a darle al botón de reinicio en su vida. Porque si no, usted no va a crecer espiritualmente. No van a crecer los que están alrededor de usted y va a seguir arrojando problemas sobre sus hijos y sus nietos. Él hizo esto en la cruz del Calvario y desarmó al diablo. El diablo en este momento tiene una pistola sin balas. Pero el diablo le va a engañar a usted. El diablo va a ir a por todas contra usted. Para que usted se rebele contra Dios. Porque cuando el diablo hace que usted haga que usted se rebele contra Dios, el diablo implanta en usted su manera de pensar. Y ya usted está fastidiado. Porque entonces usted piensa como piensa el diablo. Esto es lo que se llaman fortalezas que están en la Escritura, en Corintios, que ya hemos escuchado muchísimas veces. ¿Cuál es la solución? Mira, la solución está aquí, lo estamos leyendo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, bendita serás todas las naciones en ti, para que nos alcance a nosotros los gentiles, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Voy a terminar con esto porque tenemos mucho por delante. Todavía me queda aquí 40 minutos más de predicación y no va a alcanzar la memoria del cacharro ese. Pero la solución es muy sencilla. Es muy facilita. Vayan conmigo allí mismo a Gálatas. Den la vuelta a la página porque les podría pasear por Colosenses capítulo 2, del versículo 15 y que lo leyeran, que quiero que lo lean en casa. Pero la solución está aquí. La píldora de la solución está en el capítulo 5 de Gálatas. Le voy a decir cómo usted, entendiendo su posición espiritual como hija y como hijo de Dios, entendiendo que el enemigo no tiene contra usted ninguna legitimidad, entendiendo que usted al ser hecho hijo e hija de Dios, todas las maldiciones han sido cortadas. Pero el pecado tiene consecuencias en su vida, porque si no, usted no estaría pasando problemas. Dígame, levante la mano quien no tiene problemas en casa. Quien no ha visto que en su casa, de sus abuelos, de sus tíos, de sus padres, hay problemas. Todos tenemos problemas. Porque resulta que estamos llevando
el peso de esas consecuencias, pero no se lo vamos a quitar hoy. Observe lo que dice Gálatas capítulo 5. Mire la clave tan hermosa, tan espectacular que está en el versículo 16. ¿Cuál es? ¿Quién lo lee? 5:16. Digo, pues andai en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Le voy a decir, mire, rapidito, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu no es que usted vaya a un lugar y se vista como si lo hubieran duchado con vinagre. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es que usted esté reprendiendo al diablo cada 2 segundos. Andar en el Espíritu no es que cuando usted hable con un hermano le cite el Salmo 119 completo. Andar en el Espíritu no es que usted busque en una iglesia emoción, sentimientos. Andar en el Espíritu es que usted invite a Dios en cada paso que usted dé. Eso es andar en el Espíritu. Porque cuando usted da un paso y usted invita a Dios a que le diga a dónde tiene que ir. Si usted cada paso que da en su vida está sustentado porque usted tiene una profunda, verdadera relación cierta con Dios, usted estará andando en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo dice la Escritura. No lo digo yo. Entonces cuando usted empieza a andar en el Espíritu, no es que usted ora 5 minutos el lunes y trata de estirar la fuerza de esa oración de 5 minutos del lunes, como cuando estirábamos la plastilina. No sé si ustedes jugaron plastilina alguna vez de pequeñitos, que cogían una bolita de plastilina y la estiraban, a ver quién hacía la culebra más larga. ¿Usted qué cree? Que esos 5 minutos de oración del lunes, eso le durará 10 minutos más de cobertura espiritual. Cuanto más le llegará al mediodía. Pero por eso usted tiene cada segundo. ¿Usted qué cree? Que la Escritura cuando dice y todo lo que respira alabe a Jehová, es porque haya que llenar ese espacio allí? Hay que poner algo ahí para darle el sentido al salmo. Cuando usted por la mañana se levanta por la mañana del lunes, todo apresurado, toda apresurada, porque los problemas de su vida son más importantes que Dios. Usted ora 5 minutos, usted cree que esos 5 minutos son como una fuente inagotable que le va a cubrir todo el día, lunes, toda la noche del lunes, todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves, todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo. Y cuando llega el domingo por la mañana, usted, mi hermano, mi hermana, no se engañe. Eso le habrá alcanzado cuanto más hasta las 11 de la mañana. ¿Lo tiene claro o no? Amén. No quiero que mi trabajo en esta iglesia sea en vano. Usted tiene que andar en el Espíritu. Porque cuando usted anda en el Espíritu Santo de su vida le da a usted la fuerza, la capacidad, el poder. Que no es que vuele en la silla, es el poder de vencer el pecado. Porque el enemigo va a tratar de implantar en usted una fortaleza. Esa fortaleza puede ser incredulidad. Esa fortaleza puede ser una manera de pensar que le va a llevar a usted a hacer pequeños ajustes paulatinos, poquito a poco, para alejarse de Dios. A que no le gustan las sillas, y no le gustan las sillas de esta ni ninguna otra silla. Porque el problema está en usted. ¿Usted quiere vivir una vida abundante? Siga viviendo conmigo. Digo pues, ojo, abran los oídos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La primera respuesta que usted va a tener siempre es de la carne. Le voy a dar desde aquí no voy a dar.
eso de la carne. No lo voy a demandar, lo voy a denunciar, voy a pelear, ya me va a escuchar. Cuando venga, mire, es que le voy a partir una silla. Eso es la carne. No me está viendo ni mi esposa ni mi esposo. Oye, ahora sí voy a aprovechar. 5 minutos de lunes no le van a dar mi hermano, mi hermana, para que usted cambie. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero, ojo, subráyelo, escríbalo, apúntelo. Pero, si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estoy bajo la ley. Y si no estoy bajo la ley, no estoy en maldición. Y no estoy en maldición, soy libre. Hemos cantado, somos libres. Y se ven las obras de la carne. Están allí. Todas las hemos leído esta porción. Usted quiere hoy rededicar su vida a Dios por número 54. Levántese que vamos a rededicar nuestra vida a Dios por número 54. Pero que no haya un número 55. Yo no estaré para rededicar su vida con usted, número 55. Que sea hoy la última vez en la cual usted viene y con honestidad, con certeza, usted decide derrumbar esas fortalezas que el diablo ha puesto en su vida. Está en 2 Corintios capítulo 10, a partir del versículo 4. Esas maneras de pensar, esas formas de actuar, esas formas de hablar, esas salidas que son constantes y que usted alguna vez se sorprende y no quiere volver a hacerlas así. Ay, que el pastor no me llama. Ay, que mi marido esto. Ay, no, que el jefe está historia. Ay, no, es que tengo mucha presión. Es que no he podido pagar la hipoteca. Es que mi hijo o mi hija. No. Las fortalezas no se remodelan, las fortalezas se echan abajo, se destruyen. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas y echar abajo todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted quiere hoy rededicar su vida, que sea el número 54, que sea la última. Es la número 8, que sea la última hoy. Para que usted pueda crecer espiritualmente, para que pueda usted llevar a su familia a los pies de Cristo. Porque hemos empezado leyendo, mis hermanos, dicen, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Dice aquí, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Yo me arrepiento enormemente. A pesar de que mis hijos fueron criados en el Evangelio, yo me arrepiento enormemente que yo no fui más duro con ellos. Y están perdidos en el mundo. Se me partía el corazón cuando mi hijo más pequeño me decía que él está empezando el camino de volver al Señor. Si usted quiere rededicar, hágalo hoy de verdad, de una por todas. Le voy a pedir a mi esposa, en calidad de misionera, con ese don profético que Dios le ha dado a ella, de interceder, que ore para rededicar la vida, entre la cual estará rededicando otra vez su vida al pastor. Y usted empezará hoy a hacer cambios profundos, pero tome la decisión de cambiar.